La turbulencia que generó el fin de las LEFI puso en tensión al mercado cambiario y las tasas de corto plazo que pagan los bancos por obtener liquidez. Para hablar de este tema y otros, por supuesto, convocamos a José Da Pena, director del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA. José, buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Las tasas altas, ¿qué representan para la economía en este momento? Bueno, en principio no es una buena noticia. Una tasa alta debería de alguna forma frenar la economía, pero surge como consecuencia del desarme de las LEFIs. Las LEFIs son pasivos que tenía el Banco Central, pasivos remunerados a través de operaciones de pase. El Banco Central le presta dinero a los bancos, esas son operaciones activas, y recibe dinero de los bancos. Como no tiene excedente y no sabe qué hacer con ese excedente de liquidez, lo colocaba en el Banco Central y el Banco Central le pagaba una tasa. Eso originalmente eran operaciones de pase pasiva que se transformaron en LEFI. Luego esas LEFI son deuda del Tesoro, pero estaba garantizada por el Banco Central, bajo administración del Banco Central. Lo que hizo el Tesoro fue justamente devolver ese dinero, es decir, no necesitarlo más. Entonces, lo que hace el Banco Central es se lo da a los bancos. Eso en principio baja la tasa. Si vemos la semana pasada, la tasa en principio bajó el día del desarme de las LEFIs. Pero eso generó alguna suerte de presión sobre el tipo de cambio, y esa presión sobre el tipo de cambio, ahí deberían haber bajado las tasas en lugar de subir como las vemos en esta circunstancia. Pero eso generó algún tipo de inquietud respecto al tipo de cambio, porque al haber más liquidez, devuelve el Banco Central dinero a los bancos y los bancos eventualmente pueden ir hacia algún tipo de activo dolarizado. Eso provocó que el Tesoro saliese a sacar liquidez del mercado con LECAP de manera muy agresiva. Al sacar liquidez con las LECAP, que son las letras de capitalización, que son deuda del Tesoro, que son de más largo plazo, ¿bien? No es para colocaciones de una noche o de 2 noches como eran las LEFI o las operaciones de pase, lo que hizo fue subir la tasa. Y esa suba de la tasa de una forma también lo que hace es estabilizar el mercado, porque de no haber subido la tasa podría haber habido algún tipo de presión sobre el tipo de cambio, entonces siempre tenemos esta dicotomía entre tipo de cambio y tasa. Ahora se está de a poco acomodando la tasa de corto plazo, o sea, sobre la tasa de liquidez, esta que estábamos mencionando, para niveles de 40. Había llegado a niveles muy altos, con mucha volatilidad, y ahora se está normalizando. Y debería converger en el mediano plazo hacia tasas del 30% aproximadamente, que eran las tasas que originalmente estaban pagando estos pasivos del Tesoro, las LEFI. Ahora, José, vamos a hacer una cosa. Tu rigurosidad técnica es indiscutible, sí, ¿no? Quedó bárbaro. Pero mira, te pido esto. Nosotros te seguimos con atención, pero necesitamos bajar a tierra esto para que todos podamos entender. En la economía real, no en la cuestión financiera, que quedó muy clara más allá de los tecnicismos. En la economía real, para alguien que tiene un taller, para alguien que produce, para alguien que tiene un comercio, ¿cómo afecta todo esto a lo que pega de manera directa en la calle? Bueno, en principio lo que hace es darle más solvencia al Banco Central. O sea, garantizar que el tipo de cambio tiende a ser más estable. El problema de esos pasivos era que estaban dentro del Banco Central y generaban una deuda por parte del Banco Central que eventualmente se podía transformar en emisión de dinero. Ahora, al eliminar ese pasivo de la cuenta del Banco Central, lo que hace es darle más estabilidad al tipo de cambio. En segundo lugar, lo que hace es poner una tasa de mercado que de alguna forma obliga a los bancos a esos excedentes de liquidez intentar colocarlos dentro de la economía real. Es decir, hasta el momento que hacía, me sobraba el dinero, supóngase que a uno de ustedes le sobraba el dinero de un día para el otro. ¿Qué hacía el banco? Se lo prestaba a través de las LEFIs al Banco Central, en realidad al Tesoro, pero el Banco Central era el que administraba, y le pagaba una tasa de interés. Eso desapareció. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer el banco? Tratar de encontrar destinos adicionales para esa liquidez. Uno de esos destinos adicionales pueden ser las letras del Tesoro. Otros destinos adicionales pueden ser justamente la economía real. ¿Qué significa? Que las tasas, si bien subieron, eventualmente deberían tender a bajar, porque la liquidez adicional, en lugar de subir las tasas, baja las tasas. Pero hasta que se acomode el mercado a este nuevo régimen, hasta que se acomode, hasta que digiera la totalidad de las LEFIs, pueden pasar estos momentos de tasas que pegaron un salto muy alto y eventualmente empieza a converger hacia un valor más bajo, un valor que está más relacionado con la tasa de inflación. Ahora, José, todo esto... En definitiva, agrega estabilidad a la economía. Bien, pero ¿es un programa sólido o pensás que está atado con alambre o con alfileres?
hasta las elecciones. No, es decir, todo apunta a una solvencia del Banco Central en el cual no tenga que remunerar, no tenga deudas que eventualmente tenga que transformar en impresión de dinero. En este caso, ayuda en ese sentido. Es decir, sacar la deuda de la cuenta del Banco Central y dársela al Tesoro. O sea que en ese sentido es sólido. Lo que pasa es que sigue existiendo incertidumbre, sobre todo en un contexto preelectoral y en un contexto en el cual ya se adelantó, ya se finalizó el periodo de liquidación de la cosecha de granos, que fue hasta julio, digamos, hasta este mes. Hubo entrada de dólares por la liquidación de la cosecha de granos. Bueno, en un momento en el cual había una situación en la cual los dólares empezaban a escasear porque se dejaba de liquidar, no es que vayan a escasear, porque en justo una situación puntual se agregó un montón de liquidez dentro del mercado que generó un poco de ruido, primero en las tasas de interés que bajaron, luego en el tipo de cambio que empezó a reaccionar y luego en las tasas de interés que subieron justamente para intentar frenar el tipo de cambio. Siempre tenemos esta dicotomía entre tipo de cambio y tasas de interés. Lo que sí, obviamente el tipo de cambio, al final la consistencia del programa o la solidez del programa requiere que tarde o temprano Argentina pueda acceder a los mercados voluntarios de deuda, es decir, poder colocar deuda en dólares, de forma tal que lo que pasó en julio, que pagó aproximadamente 4.800 millones de dólares, salieron de las reservas. Es decir, lo lógico en estas circunstancias es que uno coloque deuda para pagar la deuda vieja, sin incrementar necesariamente el total de deuda. Pero al no poder hacer eso, lo tengo que pagar con ahorros, y al pagarlo con ahorros, bueno, sufren las reservas en un contexto en el cual quizás no se está acumulando a la debida medida. Es decir, el paso adicional que tiene que generar el Tesoro para darle solidez al programa, que de alguna forma quizás venga después de los resultados electorales, proviene de principalmente poder acceder a los mercados voluntarios de deuda en dólares, sean locales o sean internacionales. Pero ¿fue un error la eliminación de letras del Tesoro a corto plazo, como eran las LEFI, en un momento de incertidumbre, como bien decías, en el momento en que se termina la temporada alta de liquidación de la cosecha y en un año electoral? No sabemos qué hubo detrás, es decir, quizás haya habido alguna situación con el Fondo Monetario Internacional, alguna condición que había que satisfacer, algún programa que hubiera estado preestablecido. Recuerden que estamos siendo monitoreados por el Fondo Monetario Internacional y está bajo revisión, en este caso, el programa. Y las reservas, específicamente, no están en los niveles que se habían comprometido originalmente. Entonces, bueno, si por un lado no tengo las reservas, pero por otro lado me había comprometido a sacar esos pasivos del Banco Central, esa deuda del Banco Central para no monetizarla, bueno, al menos intento cumplir con eso, porque quizás más adelante no iba a ser tan más cerca del periodo electoral, no iba a ser más óptimo. Es decir, si había un momento para hacerlo, quizás el momento era este, pero no conozco las razones porque no se explicitaron esas razones. Directamente se anunció como parte del programa que venía que se iban a rescatar las LEFIs y se iban a intentar colocar deuda del Tesoro, las letras del Tesoro, que son un poco más de largo plazo, para que de alguna forma la economía reaccione a esas circunstancias y dejar de remunerarle a los bancos por los excedentes de liquidez. Ahora, nuevamente, si fue un momento apropiado, y bueno, veremos en los próximos días cómo se acomoda la tasa de interés y cómo se acomoda el tipo de cambio, que en mi sensación van a terminar volviendo a la normalidad, ni bien el mercado pueda digerir este cambio de régimen. Ahora, con este cambio de régimen, hay una cuestión que estábamos escuchando sobre el tema de la disponibilidad que pueden tener los bancos para distintos destinos, ¿no? No solamente la cuestión estrictamente financiera, la compra de papeles, distintas alternativas. Aquellos que quieren tomar un crédito, ¿qué pasa con el crédito? ¿Van a tener tasas altas o van a tener la posibilidad, por ejemplo, primero, las entidades pueden destinar estos fondos para los créditos? ¿Y a qué tasas? Porque estamos en un escenario en el que, no una montaña rusa, pero las oscilaciones entre el valor del tipo de cambio y de las tasas hacen que pienses más en una oportunidad, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con el crédito? ¿Más caro o más barato? Sí, es un muy buen punto el que está mencionando, porque en definitiva el objetivo al que apunta el Tesoro, que habrá que ver si lo consigue, es a que ese excedente de liquidez pueda ser colocado como crédito. Ahora las tasas están altas para créditos de consumo. Cuando uno tiene oportunidad de ver los créditos de consumo,
si bien uno puede decir que las tasas en este tipo de instrumentos de corto plazo, de mediano plazo, están en el 30, en el 35%, eventualmente en el 40% luego de esta modificación, pero que deberían converger nuevamente al 30%, el resto de los créditos al consumo está en tasa mucho más alta. Pero ahí tenemos dos efectos. Por un lado tenemos el efecto del interés compuesto, y por otro lado lo que tenemos es el efecto del IVA, que no es un efecto menor, porque el interés compuesto, el IVA sobre el interés compuesto, termina haciendo que una tasa que originalmente era, supongamos, del 50%, termine escalando de manera muy, muy significativa por efecto del IVA de los créditos al consumo. Entonces, hay una diferencia muy, muy grande entre lo que son estas tasas que nosotros estamos hablando en este contexto y en base a la pregunta que ustedes hicieron, y otro contexto en el cual las tasas en la calle. ¿A qué tasa tengo oportunidad de endeudarme con la tarjeta de crédito o con el banco, etcétera, etcétera? Entonces, esa disparidad es bastante significativa en este momento y sobre todo, creo yo, como consecuencia de que es necesaria una gimnasia todavía por parte del sector financiero para que durante tantos años de prestarle al sector público, prestarle al Banco Central, empiece a desarrollar las capacidades, empiece a desarrollar los recursos de forma tal de poder redirigir esos recursos hacia el sector privado. Ahora, el segundo punto también es que necesitamos un mercado de securitización, es decir, los bancos prestan dinero y el negocio cierra cuando yo puedo ir al mercado y venderle ese crédito para obtener nuevamente dinero para volver a prestar ese dinero. Ese mercado secundario todavía no está desarrollado como consecuencia del efecto inflacionario, el efecto que tiene la inflación dentro del mercado de crédito. ¿Esto supone una oportunidad de carry trade, es decir, que haya retornos en pesos más altos que la tasa proyectada de inflación y el mismo tipo de cambio? Hagamos un ejercicio, y justo estaba revisando. Hay un mercado de futuros, es decir, tampoco quiero volverme técnico nuevamente porque, bueno... no, lo bajamos a la calle, con tranquilidad, José, vamos. Para entender el concepto de carry trade que menciona, ¿sí? El futuro a un año, si usted quiere comprar futuros de dólar o vender futuros de dólar, dependiendo qué posición quiera, está en 1610, a junio del año que viene. La tasa implícita de interés que hay entre el valor del dólar hoy y ese valor es de aproximadamente el 30%, que es consistente con estas tasas que le estoy mencionando. Entonces, si usted tiene una LECAP a un año que le rinde 40%, 50%, o tiene dólares en este momento, le conviene en principio el carry trade, que sería cambiar esos dólares por pesos, ponerlos en estas letras de capitalización que tienen cierto riesgo del tesoro eventualmente, o sea, nada es gratis en este mundo, y al mismo tiempo comprar un futuro para el año que viene. Y automáticamente va a tener una ganancia bastante significativa en términos de dólares. Eso sería el carry trade. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, que el dólar, usted cerró la posición ahí, pero como consecuencia de aprovechar una situación de corto plazo que tarde o temprano la van a terminar aprovechando los arbitrajistas, es decir, los que están en el mercado para proveerle de liquidez. Este es un momento en el cual, si alguien tiene dinero en efectivo, puede hacer negocios. José Da Pena, director del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA, ha sido muy amable y claro. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco dentro de todo que hayan tenido la cortesía de poder ayudarme dentro de este proceso de explicación. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Y fíjate este otro tema.